Bueno, oficialmente estamos en otra clase de historia. Así que bueno, vamos a alargar, así no lo hacemos tan largo esto también. A ver, nosotros, vamos a ver que me dice que la saluda Estefanía, saludada. Nosotros estuvimos hablando hasta la clase anterior de lo que es la década del 30, ¿cierto? Lo que fue esta cuestión de las migraciones internas y cómo se van conformando los diferentes anillos, ¿no?, que circundan a la capital federal. ¿Se acuerdan que yo les había hecho el texto el texto no, el gráfico, que debería haberlo guardado para no gastar papel, pero no lo guardé, así que no, me salió feo. Ahí voy con otro. Este también me salió feo, pero bueno, ustedes me lo van a entender. Yo les decía, ¿no?, en este papel, esto es el que tiene la X, es la capital federal, ¿sí? Entonces, los otros, que son los cordones que se van conformando de acuerdo que las migraciones internas, ¿sí?, desde el campo o de los sectores rurales hasta los sectores urbanos, que vienen siendo básicamente, esto notalo, Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Esos son los grandes centros urbanos que atraen a la población rural. Se van formando los diferentes cordones, véase Avellaneda, ¿no?, Quilmes, Varela. Esos cordones que se van formando por la proximidad a la capital federal. ¿Por qué? Porque la necesidad de estas personas de buscar trabajo, ¿sí?, entonces hace que se movilicen. Acá me tengo que conseguir un fibrón de otro color. Hace que se muevan desde los sectores rurales hacia los sectores urbanos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, así era como yo les decía que se van conformando estos espacios en los cuales nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Eso es importante. Eso es importante porque es conocer como de la vida misma de uno. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Acá, punto aparte, en tus apuntes. Ahí me mandó un mensaje mi mamá. Mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hasta este momento, ¿sí?, los trabajadores de la capital, los que trabajaban en las fábricas de la capital, en Rosario, o sea, en los grandes centros urbanos, pero centrémonos ahora en capital federal, estaban fuertemente politizados, enrolados en el sindicalismo, enrolados en el Partido Comunista o en el Partido Socialista o en el anarquista, todavía aún, ¿sí? Entonces tenemos esas características políticas y estaban fuertemente politizados la inmensa mayoría de los trabajadores de la capital. Entonces, las resistencias que se hacían hacia la patronal o hacia el gobierno o lo que fuere eran de resistencia genuina, pura y, por decirlo de alguna forma, casi completa. Pero fundamentalmente lo que me interesa que entiendas es que estaban fuertemente politizados, cada uno dentro de la lógica ideológica que tenía cada uno de estos grupos a los que pertenecían. Ahora bien, estos pobladores, ¿sí?, estos pobladores que eran migrantes desde el campo, desde los sectores rurales hacia la ciudad, no tenían una afiliación política clara y definida. No estaban enrolados en una posición política. No querían la revolución, o sea, en su inmensa mayoría estamos hablando, ¿no? No querían la revolución anarquista, ni socialista, ni comunista. Lo que venían era desde un sector rural hacia un sector urbano para buscar trabajo que les permita vivir, que les permita darle de comer a sus familias. Querían tener su casa, querían trabajar honestamente, querían ganarse su pan, querían tener su techo, querían un progreso en la ciudad porque el campo no se los permitía, ¿sí? Los objetivos eran nobles, eran genuinos, eran tener un trabajo para poder ganarse su techo.
pero no tenían otra intención política partidaria como sí tenían los trabajadores tradicionales, en su inmensa mayoría, ¿no? Los trabajadores tradicionales de la capital. Entonces, así como nuestros abuelos vienen desde el campo con esa idea clara y concisa: ganarse el pan, trabajar honestamente para ganarse lo suyo. Durante la década del 30, esto se vivió como una cuestión anómala, ¿sí? La anomalía es eso que no es normal, se vivió como una cuestión anómala, o sea, los gobernantes, ¿no? Lo vivieron como una situación anómala y pensaron que estos asentamientos que se daban, ¿sí? Cerca de la capital, no cerca de los sectores urbanos fuertes, sí, que se venían dando próximos a las fábricas y todo esto que ya estuvimos hablando, eran asentamientos emergentes, que quiere decir de emergencia. Por eso se le empezó a decir villas de emergencia. Con el correr del tiempo, villas miseria, y hoy por hoy lo reconocemos como villa. De ahí viene la etimología de villa, porque en cualquier otra parte del mundo una villa es un lugar de residencia mucho más encumbrada. Acordate de la botella de Villa Vicencio, ¿viste? Me parece así una fotito de otra cosa, no lo que nosotros entendemos como un asentamiento en villa. Entonces, de ahí es de donde viene la etimología de villa. Ahora bien, mira, estos dirigentes políticos creían entonces que estos asentamientos eran pasajeros. ¿Por qué? Porque creían que la crisis era pasajera. Entonces, en el momento en el que se recupere, decían ellos, en el momento en el que se recupere esto, la economía, y el campo recupere entonces su actividad normal, estos pobladores iban a volver a su sitio de origen, o sea, iban a dejar las ciudades e iban a volver a sus sectores rurales. Una cosa prácticamente imposible, ¿no? Bien, pero bueno, ese es el resultado del partido con el diario del lunes, también así es bastante fácil. Pero mira, esto efectivamente no pasó para nada. Y estos pobladores, ¿sí? Llegaron cada vez más